1 de abril de 2026, estamos en el quinto año y en el día 37 desde el inicio de la invasión a gran escala. Bienvenidos, les doy la bienvenida al informe de situación. En el informe de hoy veremos ataques importantes a objetivos rusos y un ataque fallido de una columna ucraniana cerca de Pokrovsk. Y sí, escucharon bien, no fue una broma de abril, además de otra pérdida de un avión y mucho más. Pero antes, una imagen enviada por un espectador. Me enviaron una foto de una mochila con un parche de War and Tactic durante una caminata por los Alpes. Gracias por enviarla. Creo que este parche es el parche de War and Tactic más alto medido sobre el nivel del mar que me han enviado. Y el más lejano estaba en algún lugar cerca del frente en Ucrania. De cualquier manera, gracias por enviarlo. Siempre es genial recibir algo así y por supuesto tendrá un lugar en mi casa. Ayer vimos el incendio que sigue activo en Ust-Luga. Ese es uno de los puertos de petróleo y gas más importantes de Rusia en el mar Báltico. Aunque ninguna de las terminales de carga fue alcanzada directamente, sí lo fueron los tanques de almacenamiento de petróleo cercano. Como podemos ver en el mapa de Marine Traffic, muchos de los petroleros se han reunido en el Golfo de Pindern, ya que todavía no pueden atracar en Ust-Luga o Primorsk porque ambos puertos siguen en llamas. Y eso casi una semana después del primer ataque. Así que los ataques a los puertos siguen teniendo efectos notorios. Rusia ha lanzado casi 650 drones Shahed en aproximadamente 20 horas, una magnitud que destaca incluso en esta guerra. Cifras así ya no son algo completamente nuevo, pero con esta intensidad y durante este periodo de tiempo, queda aún más claro hacia dónde está evolucionando esta parte de la guerra. Los drones no llegaron de forma aislada, sino que estuvieron distribuidos por todo el país, desde ciudades occidentales como Lutsk e Ivano-Frankivsk, hasta zonas clásicas de objetivos como Odessa, Dnipro y Kryvyi-Rih, que hemos visto repetidamente bajo ataques de drones en los últimos tiempos. El patrón es muy claro, ya ni siquiera se trata de eliminar objetivos individuales, sino de ejercer presión constante, en todas partes al mismo tiempo, tan seguido y tan intensamente como sea posible. Lo que llama la atención aquí no es tanto el dron individual, sino, como ya dije, la cantidad y sobre todo, la duración. Porque la cantidad ya la conocemos, eso es típico del lado ruso. Ahí normalmente la cantidad importa más que la calidad. Pero 20 horas, eso significa definitivamente que no fue una ola de ataque corta, sino un estado continuo. La defensa antiaérea no solo está sobrepasada, sino también ocupada de manera permanente. Los sistemas se sobrecalientan, el personal está bajo presión constante y las decisiones deben tomarse minuto a minuto. Y ese es el verdadero efecto. Incluso si la mayoría de los drones son interceptados, la pura cantidad obliga al lado ucraniano a dividir recursos, establecer prioridades y estar ajustando constantemente. Así que es una guerra de desgaste. Un ataque aéreo que no se ve espectacular, pero que genera presión constante. Y ahora piénselo, hace unos 3 años veíamos 4, 5, tal vez unas 20 Shaheds al día, pero si ahora hablamos de cifras, aquí con 650 drones Shahed repartidos en 20 horas por todo el país, eso todavía no es lo que se logra al final. Rusia produce al día, según los ucranianos, es decir, según la parte contraria, alrededor de 550 drones Shahed cada día. Pero no usan tantos en los ataques aéreos diarios o nocturnos, lo que significa que, en teoría, todavía tendrían algunos en reserva. Y ahora imagínese, Rusia sigue reforzando esa área, eso no ha parado. Pero ahora, imagínese. Llegaremos en algún momento al punto en que Ucrania reciba alrededor de 650 drones durante 24 horas todos los días. Y eso de manera continua. Que ya no hablemos de que hubo un ataque en la noche o un ataque durante el día, y luego un día después uno pequeño o tal vez nada. No, aquí estamos hablando de una presión constante de varios cientos de drones todos los días de manera continua durante 24 horas y eso durante semanas o meses. Esa es una carga increíble con la que puedes sobrecargar totalmente la defensa antiaérea enemiga y, sobre todo, obligar a la otra parte a gastar enormes cantidades de dinero. Y ahora no estamos hablando de Ucrania. Veamos la defensa antiaérea alemana. En realidad casi no existe. Ahora, por supuesto, se está rearmando aquí en Alemania. Se está adquiriendo lo que en realidad ya se debería haber adquirido hace 10 años. Y sobre todo también se está adquiriendo lo que podría ayudar contra drones, especialmente contra este tipo de ataques. Pero si pensamos en cuántas ciudades tenemos en Alemania y cuán poca defensa antiaérea hay, entonces veo que todavía queda un camino muy largo por recorrer. Hasta que lleguemos al punto en que podamos decir que podemos detener o combatir ataques como los que actualmente ocurren en Ucrania durante varias semanas. Veo que estamos aún más lejos del escenario que probablemente le espera a Ucrania en un futuro cercano
si Rusia logra aumentar aún más su propia producción de drones. Y así, en lugar de ser una carga diaria o por hora, se convierte quizás en una carga semanal. Después de una considerable atención mediática sobre un supuesto ataque fallido del 425, la comandancia del 425 Regimiento de Asalto Escala en Pokrovsk ya se ha pronunciado al respecto. En su declaración dicen que el 31 de marzo se llevó a cabo un exitoso contraataque contra un importante objetivo táctico en la zona de Pokrovsk, que fue realizado, el cual anteriormente había sido ocupado por el enemigo. Se aprovecharon las condiciones climáticas favorables. Se desplegó a la tropa en vehículos blindados con protección adicional y el ataque fue asegurado por drones de reconocimiento, artillería y un tanque. Según el regimiento, aunque 4 de sus propios vehículos blindados fueron alcanzados por drones rusos, justo en el objetivo del ataque, el grupo de asalto pudo desembarcar, cumplir la misión y continuar el combate en el objetivo. Se mencionan 2 caídos en las propias filas. Sin embargo, el material visual disponible plantea algunas dudas sobre esta versión. Según la información conocida hasta ahora, la columna ucraniana partió en la madrugada del día 31. El 31 de marzo, aprovechando la niebla, partió desde la zona de Andrivka a lo largo de la antigua E50 en dirección a Pokrovsk. ¿Por qué aprovechar la niebla? Bueno, el reconocimiento con drones obviamente se ve afectado por la niebla y los ataques suelen ser más limitados. Según los informes, se utilizaron un M1A1 Abrams, es decir, un tanque estadounidense, un BMP-2, un M117 Guardian y 2 camionetas pick-up. La columna avanzó varios kilómetros sin pérdidas aparentes, pero luego fue detenida al oeste de la zona industrial, en las afueras de Pokrovsk, es decir, aproximadamente aquí, a la altura de la Chincheta Naranja en el sur de Krishnev. Ahí parece que se toparon con un campo minado colocado por los rusos que aparentemente fue instalado previamente con un dron. A esto se sumó un daño en la carretera que existía desde diciembre en forma de una zanja volada que los propios zapadores ucranianos habían hecho originalmente para bloquear los ataques rusos. Eso significa que en realidad ya se sabía. Como resultado, el Abrams perdió su oruga tras golpear una mina y quedó fuera de combate. El BMP-2 perdió el control. Se deslizó sobre la zanja y volcó hacia el lado derecho. Los demás vehículos se desviaron hacia un camino rural al sur de la ruta, y según los rusos, fueron inutilizados allí por drones. Posteriormente, la infantería desmontada también fue atacada por drones. Justo aquí está el punto crucial, la zona en la que la columna quedó fuera de combate. Según los mapas y datos geográficos disponibles, parece haber estado muy por delante de las posiciones rusas propiamente dichas. Hasta la zona urbana de Pokrovsk o hasta las supuestas posiciones rusas, todavía quedaban varios kilómetros. Por eso, la afirmación del regimiento de que los vehículos fueron alcanzados directamente en el objetivo del ataque parece, al menos, dudosa. Esto más bien indica que el ataque se desmoronó ya en la fase de aproximación y que las fuerzas desmontadas tuvieron que retirarse a pie, o, al menos, no lograron llegar al objetivo real como una fuerza cohesionada. También la elección de la ruta y la preparación del avance parecen problemáticas. Hacer avanzar una columna mecanizada en un eje de movimiento conocido, en un área vigilada por drones sin limpiar previamente el camino de minas recién colocadas, es sumamente arriesgado y más bien apunta a una operación mal reconocida y probablemente en partes improvisada. Recientemente, especialmente del lado ucraniano, se ha observado varias veces que las carreteras se despejaban sistemáticamente con drones Vampir antes de los ataques o se revisaban mediante otros medios. Eso significa que tienen los medios para hacerlo. El hecho de que aquí aparentemente no se haya hecho o no se haya hecho lo suficiente probablemente contribuyó de manera significativa al fracaso. Igualmente, un equipo de desminado en el Abrams habría sido útil, pero en teoría no se necesita en la preparación si no se ha hecho un reconocimiento o no se ha hecho adecuadamente. Y tampoco se puede pensar tan lejos como para imaginar que ahora hay minas aquí. Con esto, el incidente muestra nuevamente un patrón que no solo se ha observado últimamente del lado ucraniano, sino sobre todo del lado ruso. Los ataques mecanizados fracasan cada vez más, no solo en las posiciones principales del enemigo, sino ya en el camino hacia ellas, debido a campos de minas, reconocimiento con drones y ataques precisos a la columna en terreno abierto. Eso fue exactamente lo que se vio recientemente en los ataques rusos en la zona de Chandrikolovell. Ahora, al parecer, le tocó el turno al lado ucraniano. Por cierto, el video completo sobre la destrucción de la columna ucraniana lo pueden ver en mi canal de Telegram. Y en los comentarios he leído muy seguido cosas como: bueno, lo mismo ya les ha pasado a los rusos miles de veces, así que también les puede pasar a los ucranianos. Sí, puede que así sea. Por supuesto, lo que vemos aquí, yo también podría haber dicho que era una columna rusa, y todos lo habrían creído de inmediato, porque ya estamos acostumbrados a eso. Y puede que eso pase seguido con los rusos,
Pero solo porque les pase seguido a ellos, no significa que deba pasarle igual a los ucranianos. Según un informe del Financial Times, Donald Trump supuestamente amenazó a los países europeos con detener el suministro de armas a Ucrania. El trasfondo es, según se informa, la exigencia de que los países europeos participen en un seguro de coalición y en la posible reapertura del estrecho de Hormuz. En este contexto, Mark Rutte supuestamente está en estrecho contacto con los gobiernos europeos en Estados Unidos. Según la información disponible, él señaló que Washington no solo está cuestionando un aspecto, sino también el apoyo total a Ucrania. Pero lo que yo cuestiono son los suministros estadounidenses. ¿Qué suministros quiere dejar de enviar como apoyo que no haya dejado de enviar desde hace mucho tiempo? Eso es como si yo chantajearas a alguien diciendo que dejaré de hacer algo que en realidad nunca he hecho. En la ciudad ocupada de Vasilivka hubo un ataque con misiles ucranianos. Al parecer fueron alcanzadas una instalación de suministro de agua y una base de una unidad de drones rusa. El video disponible muestra una escena bastante inusual. En un edificio civil está posicionada una unidad móvil rusa de defensa antiaérea, que en realidad debería vigilar el espacio aéreo. Y sí, de hecho también lo están vigilando, de lo contrario, no veríamos el video que muestra el impacto del misil en la zona objetivo. Eso deja claro lo difícil que es ahora interceptar este tipo de ataques. O también puede dejar claro que el camarógrafo estaba ocupado grabando en lugar de defender. Pero especialmente en ataques rápidos y precisos, aparentemente queda muy poco tiempo de reacción, incluso si los sistemas ya están en posición. Quizás su sistema no sabemos qué tenía, pero tal vez simplemente no estaba lo suficientemente equipado para interceptarlo. Sabemos que fue un ataque aéreo. En algunas páginas se le llama ataque con misiles, lo cual por supuesto sería mucho más difícil de interceptar. Así que un ataque con misiles en este caso también es un ataque aéreo. Sin embargo, hasta ahora no sabemos exactamente qué fue lo que impactó ahí, ni si habría sido posible interceptarlo. Aún así, siempre se ve bastante grotesco. Al mismo tiempo, se nota que la defensa antiaérea del lado ruso vuelve a ser utilizada en una zona urbana, lo cual para mí es una clara señal de que probablemente habría sido más peligrosa que el propio misil si hubiera empezado a disparar. Sobre Crimea se perdió un avión de transporte ruso del tipo AN-26. Por cierto, el informe y la información provienen de fuentes rusas. Perdido significa por supuesto que se estrelló o fue derribado. Según esta información, había alrededor de 30 personas a bordo. Por supuesto, aún no hay confirmaciones oficiales ni información precisa sobre las circunstancias. Especialmente no está claro si se trató de una falla técnica, un accidente o una intervención externa. La AN-26 normalmente se utiliza para tareas de transporte, como personal, material o conexiones logísticas entre ubicaciones. Una pérdida de este tipo afecta menos la capacidad de combate directa de las fuerzas aeroespaciales rusas y más bien los procesos en segundo plano que hacen posible el funcionamiento en general, especialmente en la zona alrededor de Crimea, que para Rusia representa un centro logístico clave. Incidentes como estos pueden tener efectos notables, dependiendo de la función específica que cumplía el vuelo. Y con eso quiero agradecer a todos los suscriptores, miembros del canal y a la Algo Crew. Un agradecimiento especial para el Teniente Coronel Renneke, Siller Dietrich, Ferli y Meyerhofer. No olviden suscribirse, dejar su like, comentarios y hasta el próximo informe de situación.